Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La semana que termina ha estado cargada de tensión y enfrentamiento en la arena política. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Hoy abordaremos 3 ejes para este debate: el archivo de los juicios políticos en contra de la fiscal general del Estado, la investigación sobre posibles irregularidades en el registro de homicidios en Ecuador y las próximas elecciones. Todo esto desde la mirada legislativa con nuestras invitadas. Andrés, vamos contigo. Y vamos a presentar a nuestras invitadas. Nos acompañan en el estudio central de Teleamazonas Ana Galarza, asambleísta por el movimiento Construye. Gracias a Paola Cabezas, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Belén. Esta semana la Asamblea volvió a vivir un vergonzoso capítulo, esta vez en la Comisión de Fiscalización, en donde se tramitaba el juicio político en contra de la fiscal general Diana Salazar. Veamos algunas imágenes de lo que allí ocurrió. César, la camisa puede argumentar. César, la promoción. ¿Qué le pasa, carajo? Presidencia, por favor. ¿Se calificó o no se calificó el juicio? Señor secretario, por favor. ¿Cuál es el problema de indicar si se calificó o no se calificó? Continúe. Damos lectura a la moción presentada. Nuevamente. Como vemos, los inconvenientes se registraron de inicio a fin y se acentuaron cuando el legislador de ADN, César Umajinga, apeló la presidencia de la correísta Pamela Aguirre, y esto dio paso a que el asambleísta oficialista Luis Alvarado presida la sesión. Veamos. Tardíamente convocó, suspendió. Usted, señora presidenta, estas horas, faltando Esta horas Asamblea para concluir, Nacional no se va a someter a ningún juez ni al Poder Judicial. Esto no es algo que siempre ha hecho. Apelar, de acuerdo al artículo 140, apelar la presidencia, señora presidenta. Ahora resulta que usted... Apelo la presidencia, apelo porque usted ha cumplido, ha dejado multar. Una vergüenza. Por favor, para continúe, señor secretario. Por favor, continúe. Señor de la escolta legislativa, ese es su papel, estar aquí viendo que están haciendo un escándalo y un show. Aquí la presidenta de esta comisión soy yo. Cuando le dé la palabra, por favor, usted puede hablar. Vamos respetando el orden. Vamos, le di la palabra al señor César Umajinga. En todo caso, la mayoría de la comisión decidió archivar el proceso de juicio político en contra de la fiscal, y en el Pleno, finalmente, con 76 votos a favor, el tema quedó sellado. Todo esto ha abierto un extenso debate que hoy traemos a la mesa de Hora 25. Vamos contigo, Andrés. Se justificaba, había argumentos. ¿Hay alguna razón para llevar a juicio político, para haber pretendido llevar a juicio político a la fiscal? Buenas noches. Muy buenas noches, Gracias. Andrés. Gracias por la invitación. Paola, que es nuestra colega legisladora, y el Ecuador entero que nos están acompañando en esta noche. Bueno, a criterio de la gran mayoría del Ecuador honesto y también bajo un criterio jurídico constitucional, el juicio político en contra de la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar, nunca debió existir. Es por eso que desde la bancada de Construye 25 no solo que apoyamos su archivo, sino que desde la misma presentación en el Consejo de Administración de la Legislatura, con la vocal de Construye, se votó en contra de que se dé paso a ese juicio político, porque sabíamos que nacía con varios adolecimientos del debido proceso que está establecido tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Era extemporáneo ya el debate de este juicio político en la comisión y en el Pleno? Buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Igual a Ana y a todo el pueblo ecuatoriano. Vamos a remitirnos a la ley y a la Constitución. Ambas somos legisladoras y creo que lo importante de esta noche es poder esgrimir desde lo jurídico lo que correspondía hacer a la Asamblea Nacional, más allá de nuestros cariños, afectos y desafectos. Eso no
Es más, es bueno nutrir el debate luego de lo que sucedió dentro de la Asamblea Nacional, porque es evidente que el desconocimiento de varios legisladores los hicieron cometer los errores que hoy justamente son parte del debate. Había 5 días, Paola. Partamos que el CAL califica el juicio político. Hay 2 instancias. Las instancias que son netamente administrativas, darte cuenta si cumples con los requisitos, si están las firmas, si están los documentos que permitan justamente dar paso. Si el CAL dio paso es porque cumplía con los requisitos de forma. De forma, estamos hablando de forma. Es que creo que es importante esto, porque el juicio no se debió dar. No, ahí hay un error de interpretación de la colega, porque desde el momento que el CAL y la Unidad Técnica Legislativa da la viabilidad de forma, el juicio político tenía que darse. Ahora bien, tenía 5 días. El día lunes se cumplían los 5 días. Dentro ya de la comisión, para no generar más bien, hay 2 elementos que son los que marcan de una manera la discusión en el debate. Primero, la moción que presenta la asambleísta Aguirre, en donde pide que se califique el juicio político de la colega Gisela Garzón. Esa moción fue votada con 5 votos en contra y 4 a favor. La misma asambleísta Pamela Aguirre pide se reconsidere la votación y la mayoría de la comisión vuelve a ratificar el no dar paso al juicio político. La siguiente moción pasaba con la unificación, pedía la siguiente moción unificar los juicios. ¿Qué unificabas? Si ya el primer juicio político había sido archivado, negado, ya. Y el otro juicio político todavía ni siquiera se lo había tratado. Creo que ahí hubo un problema. Y ahí, Ana, tenemos que coincidir, tú y yo estuvimos allí, y creo que más allá de las cosas que la gente pudo ver, hablemos del procedimiento. Ok, ahí hagamos una pausa. El procedimiento. Esto es forma, ya vamos a ir a los temas de fondo. Procedimiento, a ver. Fue lo que vició y ella me va a dar la razón. A ver. Bueno, lo que se vio en la Comisión de Fiscalización esa noche, donde yo también estuve ahí presente, yo no soy parte de la comisión, tampoco es Paola, pero podemos pedir ser recibidos en la comisión. Entonces, se apeló la presidencia, se dio el proceso para la apelación de la presidencia y subió el vicepresidente para presidir esa sesión. Esa sesión, sí. Ya, lo hizo todo muy mal. No, en temas de derecho parlamentario, el vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, para él primero se pone los zapatos y después las medias. Y por eso es que después en el Pleno, que es el máximo organismo de la Asamblea Nacional, nos tocó subsanar lo que hizo la Comisión de Fiscalización para que todo cumpla el debido proceso, pero cumpla con la Constitución y la ley. Archivar el proceso. Sí, pero ya haciendo bien las cosas. Nos tocó en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero usted reconoce que en la comisión no se hizo bien. Muy mal llevado por parte de la asambleísta de ADN, muy mal llevado, muy mal llevado. Yo le escuchaba a la asambleísta Cabezas decir mi primera chamba, ¿se acuerda? Pero yo quiero simplemente recordar quién votó porque ese señor sea vicepresidente de la Comisión de Fiscalización cuando queda claramente evidenciado que no sabe nada de derecho parlamentario. Ustedes tienen una espinita que no la han podido superar y es el inicio de la conformación de la Asamblea, en donde se dividieron las comisiones y obviamente por decisiones políticas que las dos no las vamos a discutir esta noche porque no fueron nuestras decisiones. Pero yo sé que usted tiene una espinita y siempre repite eso, que el gobierno entregó la Comisión de Fiscalización. Mire, son acuerdos legítimos. Todo lo que se hace sobre la mesa no hay ilegalidades. Y obviamente los timing políticos han ido cambiando. Pero más allá de quién puso o no a la persona ahí, yo creo que el tema es el de fondo. Ok, ahí está. Pero ahí está la espina grande, Paola. Porque ustedes tienen una espinita con la fiscal. Ese es el tema. No es quieren espinita. deshacerse de la fiscal. Yo no quiero esta noche que esto sea, digamos, una discusión de conjeturas personales. Por eso quiero apelar a la ley y a la Constitución, porque primero, la fiscal general del Estado es una persona sujeta a control político, lo dice la Constitución de la República. Bajo ningún concepto, yo no sé quién le dijo a la fiscal general del Estado y a sus aliados políticos que ella era impoluta, que no se la podía fiscalizar. Por eso parto con la premisa de que el juicio político empezó cumpliendo los requisitos, que eran de forma. Ahora los de fondo, que eran las causales y las motivaciones, fueron truncadas por los aliados de la fiscal. Y en ese sentido, ahí sí entra Construye, el Partido Social Cristiano y la bancada oficialista. Porque lo que hicieron en el Pleno tampoco es legal. Porque si no, apaguemos la luz,
sencillamente desaparecen las comisiones y que el señor presidente de la Asamblea y en el Pleno se haga y se deshaga. Ahora, lo que se hizo dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, bajo ningún concepto, subsana el desastre que cometieron en la comisión. El tema de fondo es que es incómoda la fiscal para ciertos actores políticos. Y hay que buscar pretextos, argumentos, llenarse de razones para deshacerse de la doctora Diana Salazar. La causal política del juicio político en contra de la doctora Diana Salazar era una vendetta, descalificarla. Por eso es que incluso se vio el show con Wilman Terán, alias de Satanás, para descalificar a la fiscal. También intentaban que a través del juicio político se descalifique, porque los votos no iban a tener ni en la Comisión de Fiscalización, que hace un informe no vinculante que tiene que bajar al Pleno de la Asamblea Nacional, porque los informes de las comisiones permanentes especializadas no son vinculantes en estos casos y es del Pleno el que resuelve y por eso sí cuenta con legalidad con lo que se hizo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero ahora bien, si bien es cierto, no había ni los votos ni en la Comisión de Fiscalización ni en el Pleno de la Asamblea Nacional, era el escenario político que el correísmo en su agenda política buscaba mermar, desprestigiar la labor de la doctora Diana Salazar, pasarle a sentar en el banquillo de los acusados cuando ella en su labor investigativa, porque la Fiscalía lo que hace es investigar, lo que ha hecho fue acusar a personas como alias King Reaper, el Latin King, que fue asambleísta por parte del correísmo, que ahora tiene un nuevo alias del ruso, Metástasis, Purga, alias de Vidrio, entre otros. Ahora, Ana, desde la perspectiva del correísmo, la observación y el cuestionamiento que se hace a la fiscal es que es selectiva. Unos casos sí, otros casos no. ¿Qué ocurre? Yo creería que no. Le voy a poner el caso, por ejemplo, de INA Papers. El expresidente Moreno, pues, fue formulado cargos por parte de la Fiscalía. En el caso León de Troya también han sido formulados cargos por parte de la Fiscalía. Ese es un caso de corrupción del gobierno del expresidente Guillermo Lasso. En los casos que se han dado en el exgobierno del expresidente Rafael Correa, también son los 3 últimos gobiernos donde ella ha sido fiscal y esos 3 casos han sido formulados cargos por parte de la Fiscalía y van a decir, es que formuló tardíamente. También pasó, por ejemplo, en el caso Soborno, se podría decir a interpretación de yo no sé quién, que ya se formuló cargos cuando ciertas personas ya estaban fuera del país. Pero siempre hay que cumplir el debido proceso, los plazos, los términos y hacer todo como corresponde en la ley y en la Constitución. Entonces, ¿era incómoda para el correísmo? ¿Es incómoda para el correísmo la doctora Salazar? No voy a caer en subjetividades. Ecuatorianos. La fiscal general del Estado, que ella decidió cuándo se suspendía su juicio y cuándo lo retomaba, en un video le dijo al país que ella iba a ir a la Asamblea Nacional a responder por las motivaciones y causales que llevaban al juicio político. Un narcojuicio. Quiero dejar, bueno, esa es la opinión de ella. Calificativo de ella. Yo podría decir que luego de las declaraciones de Anderson Boscan, ella es una narcofiscal. Yo podría decir eso. Sin embargo, creo que son posiciones políticas, cero técnicas, porque la fiscal, si en algo coincide en muchos sectores del país, al menos luego de este juicio político, es que ella no ha sido un actor técnico, sino político. Es más, yo creo que todo el mundo vio cómo chateaba con el señor Humajinga. El mismo día le retira a Humajinga una investigación que tenía por tráfico de influencias. Es más, Humajinga en un medio de comunicación de la localidad reconoce que sí, en efecto, él tenía esa investigación y enseñó los chats donde le exigía al alcalde de Pujilí que le pague a un contratista amigo de él. Ese señor debería estar preso. Si la fiscal tuviera probidad notoria, ¿qué haría? Empezar una investigación de oficio. No lo va a hacer porque Humajinga la salvó. Entonces, volviendo o retrotrayéndome para no perder esta oportunidad de explicarle a la gente lo que debería pasar o lo que debe pasar, primero hablamos de los elementos de forma del juicio político, porque acá nadie dejó que el juicio político avance a lo sustancial. Por eso hubo un blindaje y un bloqueo político, porque los actores políticos ni siquiera dejaron que se califique el juicio. Y quiero dejar claro para los ecuatorianos, es que en estos Andrés, temas es preciso también aclarar ciertas cosas. Por ejemplo, se movieron ciertos juicios, se cambiaron ciertos juicios que estaban esperando. No es ilegal. No es ilegal. Pero se cambia. Lo que se hizo es una falta de seriedad, por lo menos. Por otro lado, político, Andrés, solamente hay un juez que multa a la legisladora. Por favor. A eso iba. A ver, primero, el retirar las firmas, un juicio político no es ilegal. No hay ninguna norma que lo impida. En realidad no hay.
siendo la Asamblea Nacional un órgano político, si es una decisión política de los interpelantes retirar las firmas o retirar el juicio político, así como el gobierno, eso sí, incumpliendo la ley, salvaron a la fiscal, todo el mundo dice, wow, qué estrategia política, pero incumplieron la ley. Acá retirar las firmas no circunscribe a ningún incumplimiento de la ley. Y por otro lado, mi estimado Andrés y ecuatorianos, las motivaciones de los dos juicios políticos a la fiscal están intactos. Y ahí vamos a hablar de los elementos de forma, porque eso fue lo que no quisieron permitir, que se lleve efecto el juicio político para que ahora sí, dentro del Pleno, se discutan los temas por los cuales la fiscal general del Estado era llamada a juicio político. ¿Y sabe lo que lograron con esto? Perjudicarla más, porque más allá de los aliados políticos, de los amiguis que la defienden, hay un tufo de impunidad. Porque la gente sí quería a la fiscal yendo al Pleno de la Asamblea Nacional a decir que lo que supuestamente los correístas estaban promoviendo en los juicios políticos era falso. El tema es que ahora no vamos a saber porque la blindaron. Okay. No va a pasar eso porque la blindaron. La impunidad es un elemento fundamental. Es probable que el correísmo con esto quería también tener impunidad y salvarse frente a las acusaciones de Diana Salazar. Bueno, Diana Salazar, como fiscal general del Estado, fue la funcionaria que pues acusó a ciertos líderes, no solamente del correísmo, sino ya hemos denunciado que son varios los líderes de muchos movimientos y agrupaciones políticas los que han sido acusados por Diana Salazar, y ahí se descarta lo que tanto se habla de que supuestamente es una justicia a la carta, de que es selectiva, porque si se dan cuenta, somos pocas las organizaciones políticas que en realidad por nuestros actos de transparencia no hemos sido vinculados a lo que sí ha hecho la Fiscalía General del Estado con muchas otras, no solamente con el correísmo. Y ahí vemos en purga, metástasis y otros temas más. Lo que sí buscaba como parte de la agenda política el correísmo era desacreditar a la doctora Diana Salazar, intentar mermar el trabajo que ella ha venido haciendo, porque hay algo que tienen en mente, que es el presentar un recurso de revisión en la Corte Nacional de Justicia para tirar abajo los procesos penales. Y para eso había que deshacerse de la fiscal, para este Claro, desacreditar. Desde cualquier punto de vista que pudieran hacerlo, es parte de la agenda política que tiene el correísmo para en la Corte Nacional de Justicia presentar un recurso de revisión y tirar abajo los procesos penales, pero previamente metiendo a nuevos jueces en la renovación parcial de la Corte Nacional. Pero quien maneja el concurso de jueces es la fiscal y sus aliados. Por eso había que deshacerse de la fiscal. Miren, tiene lógica. Yo no sé qué películas están viendo, qué alucinógenos consumen, cuidado, porque yo creo que lo que están planteando está completamente alejado. Mire, la fiscal se ha desacreditado solita, porque quien chatea con personas de dudosa procedencia es ella. Porque hay unos chats que sí sirven, los chats que sirven para imputar a sus enemigos políticos o a quienes le obstruyen su camino a la persecución. Esos chats sí sirven. Pero sin embargo, hay otros elementos. Y mire, yo no sé, mi estimado Andrés y ecuatorianos, si no les causa repudio que un periodista, colega suyo, haya salido a denunciar que había un informe de inteligencia policial que estaba en las manos de la fiscal general del Estado, en donde se estaba fraguando el asesinato del periodista y su familia. Eso huele a impunidad. Y eso estaba en manos de la fiscal. ¿A usted no le causa dudas? Y son dudas razonables, Andrés, y son cosas que los dejo en el debate para el pueblo ecuatoriano. ¿No le causa duda que el mismo periodista, semanas antes, diga que la fiscalía, ni siquiera la nombra a ella, pero sí habla de la institución de ella, de fiscales que estaban dejando ser a Dritan Jica, quien es la cabeza de la mafia albanesa, vinculado con un banco de un expresidente de la República, dan las rutas, dan todo, y hay un silencio cómplice. Y después de eso, el periodista tuvo que ir a pedir asilo. Andrés, con esto termino. Yo entiendo, porque aquí hay un análisis político, una cosa es lo político y el otro es el deber ser. La fiscal perdió la gran oportunidad de decirle al país su verdad. Cuando la blindan, solamente queda un tufo de impunidad. Y que quede claro, las motivaciones de su juicio político están allí,
tal cual. Es más, el artículo 131 de la Constitución deja abierta la posibilidad para que cualquier asambleísta con las mismas motivaciones y causales pueda volver a presentar un juicio político contra la fiscal general del Estado, porque ella puede ser sujeto de control político hasta un año después. Pero la misma lo dice sensación el artículo y el mismo 131. pufo hay de este afán de deshacerse, de alguna manera de sacarla del camino a la fiscal. Por algo se produce aquello. No es así nomás. Andrés, por Dios. Bueno. En este país están pasando cosas muy graves por el mismo, es más, por la misma inobservancia de la fiscal. Es más, Ana, yo no sé qué piensas tú, porque al menos hasta hace pocos meses tú eras villavicentista. Tú eras una de las que lideraba la lucha de Villavicencio. La familia de Villavicencio dice que la fiscal no ha investigado. ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde están las pruebas? Yo creo que la mayor impunidad de la fiscal es no decirle al país quién mató a Fernando Villavicencio. Okay, gracias, y eso Paola. debería ser también como aliada de la fiscal, ya que hablas con ella, decirle que le diga al país la verdad por favor, sobre eso. Ana, con usted terminamos este segmento, por favor. Bueno, si hay algo en lo que tengo que coincidir en que sí he sido y siempre seré villavicencista, a ese hombre al que persiguieron por el periodismo de investigación que hizo. Ahora defienden a un periodista como es el señor Boscán, que iba y se reunía con narcotraficantes, que ese periodista les pasaba informes de inteligencia a los narcotraficantes, que actuaba como campanita. Ese periodismo no es el periodismo decente. Pero que la misma fiscal decía que él era un mafioso. Los mismos chats de la fiscal decían que Villavicencio era un mafioso. No te puedo permitir eso, Paola, que hables de una persona que ya no se puede defender. Yo no estoy diciendo lo que la fiscal dijo. Vida, le hicieron la vida imposible, le persiguieron en contra de su vida, de su patrimonio, y el país honesto juzga todo lo que hicieron en contra del periodismo de investigación de Fernando Villavicencio, de él y de su familia. Entonces, yo creo que ese tema es muy delicado para ser tratado así con la ligereza que lo quieres tratar. Y te pido respeto a la memoria y a la honra de alguien que fue mi amigo y que nunca le voy a permitir a nadie que se le falte el respeto. No hay falta de respeto, es pedir justamente la verdad. Ya, Paula, por favor, siendo una persona tan importante para ti, para el ¿sí? país, se necesita verdad. Claro que necesitamos verdad y siempre se necesitará verdadera justicia. Y la verdadera justicia es no permitir que hayan inocentes acusados ni tampoco culpables libres. Y cuando hablamos de justicia no podemos hablar solamente de una sola persona, que es en este caso la fiscal general del Estado, a la que quieren achacarle todo lo que ha sucedido en el país, cuando es todo un organismo que tiene que ser depurado, porque sí hay fiscales corruptos, sí hay jueces corruptos, y por eso es que incluso como legisladora presenté una reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial para que tengamos jueces y fiscales sin rostro, para que los maleantes no tengan ni a quién sobornar, ni a quién amenazar, y que podamos combatir esta impunidad que lo único que ha hecho ha sido fortalecer a las mafias. Esas mafias que ponían legisladores en la Asamblea Nacional para que les blinden. Y eso sale en los procesos penales, como es en el caso de Latin King Ronnie Aliaga, que era legislador del correísmo y que operaba y trabajaba para los mafiosos que ahora se encuentran prófugos. Y chateaba con la fiscal. Yo creo que el país también necesita saber qué tanto chateaba con él. Porque si es una persona que está siendo investigada por la fiscal, ¿cómo es posible que un investigado por ella chatee tan amistosamente, de acuerdo a los chats que son públicos, que están periciados, a decir de los periodistas que también han elevado estas investigaciones? Entonces, por eso te digo, ahí hay el doble estándar. Dependiendo con quién chatee o de quién sean los chats, son elementos probatorios para investigaciones. Lo otro no se investiga. Tengo que ir a una pausa, tenemos que atender la publicidad y ya retornamos en el segundo segmento de Hora 25. Otro tema que hoy hemos querido poner al debate es el estudio académico realizado por el investigador Arduino Tomasi, quien analizó las cifras oficiales del INEC sobre muertes violentas entre el año 2008 y el 2018 y concluyó que el tiempo de paz que nos decían haber vivido fue una ficción. El estudio apunta a un presunto encubrimiento estadístico de más de 7.700 homicidios. Esto porque, según el análisis, las muertes violentas se categorizaron como sin clasificar cuando no existían datos que permitieran determinar si se trató de un homicidio, un suicidio o un accidente. Tomasi señala que después de la salida de la base de Manta, los registros muestran un comportamiento irregular. Recordemos que en 2023, Ecuador fue el país de Latinoamérica con mayor número de homicidios
per cápita con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes. Esto es 8 veces más respecto al año 2016. ¿Qué dicen nuestras invitadas al respecto, Andrés? La ola de violencia que enfrenta el Ecuador es herencia del correísmo. De alguna manera, eso es lo que podemos colegir del estudio de este técnico. A ver. Ay, Andrés, perdón que me río, pero es que usted lo dice con tanta seriedad que provoca risa. Porque primero, sale la base de Manta y se produce un aumento de asesinatos. A ver, Andrés, esas 7.700 personas no tenían familias, no tenía alguien que los llore. ¿Usted sabe lo que representa 7.700 personas? Yo creo que ni siquiera en los genocidios o en las dictaduras más cruentas hemos visto estas matanzas. O sea, ¿usted entiende? Son 7.700 personas. Y esto duplica las familias. Nadie lloró esos muertos. Primero empecemos, porque el señor Arduino es un cuentero de niveles incuantificables. Y no vamos a hablar solamente de ese tema, que yo creo que es un distractor dentro de la propaganda presidencial, porque si en algo vamos a coincidir, y creo que en este bloque sí vamos a estar de acuerdo con Ana, es que el gobierno no puede esconder los muertos actuales. Estos muertos, los de ahora, pero algo ocurrió, Paola. Mataron a la directora de la cárcel de Guayaquil, Andrés, que está militarizada. Está intervenida por el gobierno. Andrés, algo ocurrió en el pasado para llegar a este punto. No es Andrés, así nomás. La DEA reconoció el trabajo del Estado ecuatoriano a través del gobierno nacional en su momento, del presidente Rafael Correa, por la lucha inclaudicable contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y lo que preocupa, porque mire, de estas ridiculeces no se vuelven, Andrés, porque se van al 2008. Oigan, aquí es claro que empezó todo un proceso de desinstitucionalización y del incremento de las muertes violentas desde Moreno, Lasso y ahora Noboa, que es el heredero, porque también sería irresponsable decir que esto lo provocó el presidente. Hay que ser también políticamente coherente. Él heredó un país, pero ¿quién eliminó el Ministerio de Justicia y toda la política de rehabilitación social? Moreno. ¿Quiénes quitaron los escáneres de las cárceles, los escáneres de los puertos, para dejar ser al crimen organizado que hoy tiene cooptado todo? ¿Y quién sacó la base de Manta? No, mire, Andrés. Mire, ¿quién pudo haber pactado con las bandas? Ustedes tienen un problema. Ustedes viven en Ecuador, pero tienen el corazón en el norte. Ustedes hablan en español, pero piensan en inglés. Y se lo digo con todo respeto. Acá vivimos en el Ecuador. Y es, primero, datos, no relatos. Luego de que la base de Manta saliera del Ecuador, los mejores indicadores de seguridad se generaron con política pública propia, al ecuatoriana. 5.7 muertes violentas hasta el 2017 por 100.000 habitantes. Así dejó la Revolución Ciudadana en este país. Lo otro, tienen que preguntarle a los sucesores. Ana, por favor. ¿Qué ocurrió con la seguridad? Bueno, la seguridad hoy por hoy no se vive como se imagina en el mundo cuáquer el presidente. Él vive en una burbuja donde los aduladores, para conservar sus cargos, le pintan como que el aire huele a caramelo, y la verdad es que es totalmente diferente, y aquí entramos nosotros como un contrapeso de funciones. Cuando algo está bien, apoyamos, pero cuando algo falta, exigimos acción por parte de las autoridades. Nosotros como Asamblea Nacional le hemos dado gobernabilidad al presidente, le hemos como institución aprobado todas sus leyes económicas urgentes, aprobamos todo lo que se estableció en la consulta popular en el tiempo que se establecían los anexos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ahora tenemos 47 asesinatos por 100.000 habitantes. Estamos peor que el año pasado. O sea, pensamos que con el gobierno de Guillermo Lasso la inseguridad era insostenible, con los apagones, y que no podíamos estar peor. Bueno, sí podemos estar peor cuando tenemos un presidente obnubilado en un mundo cuáquer, aislado de la realidad que está sucediendo en el país. Y para eso necesitamos exigir que cada una de las autoridades haga lo que corresponde. Pero ¿cómo podemos exigirle a personas que no saben dónde están paradas, que ni siquiera ejecutan los presupuestos? Imagínense, a más de la mitad del año, de un presupuesto de $1.874 millones que la Asamblea Nacional le aprobó a este gobierno para que pueda invertir en la seguridad, en obra pública y en todo lo necesario para los ciudadanos ecuatorianos. Por ejemplo, en defensa,
¿sabe cuánto han invertido en el país? El 1,9% del 100% lo que de un se exige es una presupuesto. especie de Bukele, entonces, que salga a resolver esto con las armas. Mire, yo personalmente sí le tengo que decir que este discurso de los derechos humanos nos ha dejado un amargo sabor de boca. Y yo le voy a decir, yo estoy en la Comisión de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y vemos cómo muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes han sido abordados por los grupos de delincuencia organizada, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad por un lado, pero también aprovechándose de algo legal que es que son inimputables. Y les utilizan para que hagan el tema de sicariato, por ejemplo. Y vemos adolescentes que tienen 5 sicariatos semanales. Y como no se les juzga como adultos, siguen haciendo de las suyas. Y ahí es donde en mi comisión, con un debate de altura y técnico, tenemos diferencias ideológicas y políticas, donde, por ejemplo, nosotros como legisladores de Construye creemos que los adolescentes, incluso niños, que estén haciendo este tipo de delitos execrables, sí tienen que ser juzgados como adultos para también ir terminando esta impunidad que le hace daño al país. Que se hace, Paola, se hace un reclamo a la Asamblea y al liderazgo nacional y a la representación que ustedes ostentan de que estos temas no son tratados. Se enfrascan en disputas como lo de la Fiscalía esta semana y el tema nacional no se lo trata. No, Andrés, perdóneme, ¿por qué no hacemos una unidad? ¿Por qué no provocamos un encuentro para luchar en contra del delito? Le hablo como interpelante del juicio político a Mónica Valencia. Ah, no, eso sí, eso sí, entonces, pero no contribuir a hacer algo para resolver. No, ahí, y yo quiero en ese sentido relevar la madurez política y el poner en el centro de la discusión del debate de la Asamblea Nacional el tema de la seguridad. Muestra de ello es que el juicio político del que soy interpelante tuvo 41 firmas, apoyos de la bancada de Construye, apoyos del Partido Social Cristiano, ¿Y destituir a la ministra resuelve esto? A ver, Andrés, pero yo les habría querido ver con el mismo entusiasmo que se enfrentaron en la Comisión de Fiscalización, enfrentar el delito en las calles. ¿Pero usted qué prefiere? ¿Que continúe una ministra incompetente dirigiendo un ministerio para el cual no está preparada? ¿Usted prefiere eso? Y cuando la Asamblea toma la decisión de llevar a efecto el juicio político, porque no es el juicio político de Paola por si acaso, y eso lo quiero defender como un juicio político institucional, porque como institución vamos a pedirle al gobierno nacional, porque si les aprobamos todas sus leyes, ellos dijeron que solo necesitaban el incremento del IVA a 3 puntos. Es más, la viceministra de Finanzas ha dicho que hasta el mes de julio, si no me equivoco, se habían recaudado 550 millones por concepto del incremento de los 3 puntos del IVA. El señor que dirige el SRI dice que están felices por la recaudación, tienen cerca de 5.400 millones de dólares en recaudaciones. Ministra, ¿dónde está la plata? Porque cuando usted fue a defender el proyecto a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Desarrollo Económico, usted presentó todo un plan, que iba a comprar hasta helicópteros, que iba a comprar patrulleros, chalecos, la policía, así como están los ciudadanos en la indefensión, los policías igual, porque en este país la delincuencia organizada está mucho más preparada y dotada, pero sin embargo el gobierno no está haciendo nada por los ciudadanos, pero tampoco por la fuerza pública. Y en eso quiero ser completamente claro, en eso no hay acuerdos. La señora Mónica Valencia tiene que irse a su casa. Y así quieran presentar acciones de protección, vulnerando una vez más la institucionalidad de la Asamblea Nacional. La señora Alarcón, miren, ojalá no se presenten a ser asambleístas, porque yo creo que uno que tiene que ser por lo menos coherente con la institución que te pague el sueldo. Ahora, Ana, lo que me da la sensación es esta distancia que hay entre la dirigencia, entre la representación, ustedes y los problemas que hay en las calles y los problemas que hay. Se han enfrascado la semana pasada en este conflicto con el tema de la Fiscalía y han abandonado ¿Pero qué bloqueó? los temas. La acción de protección. Pero por favor, el mismo entusiasmo, Paola, que ustedes han tenido para el tema de la fiscal, habría querido para lograr que las calles y las plazas y nuestras ciudades se pacifiquen. ¿Eso no? Bueno, como Asamblea Nacional nosotros hemos tenido una producción legislativa por lejos mucho mejor que las 2 anteriores asambleas nacionales juntas. Y hemos aprobado leyes por unanimidad. Hemos visto el sufrimiento de nuestro país y hemos entendido que nadie quiere una asamblea conspirativa ni obstructivista. Si yo le pregunto a Andrés, dígame una sola ley que no le hayamos dado paso al presidente, no me va a poder decir porque le hemos aprobado todo para que no nos culpe, para que no haya pretextos. Y como no es capaz de cumplir con lo que ofreció en campaña, la fácil es echarle la culpa a la Asamblea Nacional. El hecho de que haya procesos de fiscalización en la Comisión de Fiscalización
no quita que en el resto de comisiones permanentes especializadas nosotros sigamos continuando con nuestro trabajo legislativo atendiendo temas de salud, de educación, de justicia. Pero quiero decirle una cosa, estimado Andrés, esta maquinaria que se llama un buen Ecuador necesita de que todos pongamos de parte, porque como Asamblea Nacional podemos aprobar el mejor marco legal, pero si es que las instituciones del Ejecutivo, que son los que tienen que hacer los reglamentos de aplicación de la norma, no hacen un buen reglamento, no hacen rápido el reglamento o simplemente no aplican el reglamento, lo que hagamos en la Asamblea Nacional pasa a ser letra muerta. A mí me parece, Paola, que lo que ocurre es que el delito, las bandas, las gentes que operan aquí alrededor del tema, están felices con este Ecuador. ¿Por qué? Porque es un Ecuador que no tiene institucionalidad, porque el Ecuador que no se une para enfrentar estas situaciones, porque los legisladores miran a un lado mientras por otro lado está ocurriendo el delito. Esa es la tragedia que enfrenta el país. Es la realidad. Mi estimado Andrés, mientras el presidente de la República está rodeado de seguridad, de militares y policías, al igual que la ministra, nosotros no tenemos seguridad por si acaso. Y los ciudadanos tampoco. Entonces, al igual que los ciudadanos de a pie, nosotros también estamos viviendo exactamente. No nos pueden decir que no nos indignemos. Están más preocupados en otras cosas, Paola. Están preocupados en destituir a la fiscal. Están más preocupados del juicio a la ministra. Están más preocupados de otras cosas que de enfrentar y de ayudar. Deberíamos estar unidos todos los ecuatorianos en esta lucha. Una cosa no se contrapone con la otra y en eso coincido con Ana. La Comisión de Fiscalización lleva sus procesos. Cada comisión trabaja incansablemente para poder tener la producción legislativa que hemos tenido hasta hoy y en eso coincidimos. Pero no nos vayamos de lo importante. En este país no se ha hecho absolutamente nada para darle una lucha sin cuartel al crimen organizado, porque el crimen organizado ha permeado a sus instituciones. Hay jueces, fiscales, policías, narcogenerales, militares. Pero eso ocurrió también en el pasado y en el correísmo se gerenciaba el delito de alguna manera. ¿Sabe lo que pasa, Andrés? Que tanto el periodismo como el gobierno siguen haciendo opinión o el mismo gobierno gobernando con el retrovisor. Ustedes no pueden esconder los muertos que tienen ahora. No van a poder esconder las muertes permanentes y cotidianas que tienen actualmente. Provincias y ciudades que eran tranquilas y pacíficas hoy se han convertido en conflictivas. Ese es el problema que tienen ustedes ahora. Buscar un informe trucado de un supuesto analista que nadie lo conoce y decir que 7.070 personas fueron asesinadas y que están... No, eso no les va primero a contribuir a que la ciudadanía sepa que son ustedes en este momento, hace 9 meses, los responsables de la política de seguridad. Porque esto es real. Y no pueden resolverla con TikToks y yendo a grabar trailers de películas de acción a Durán, cuando justamente la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón son las más conflictivas en este momento. ¿Qué le respondes a las familias? A los muertos colaterales que también genera esta violencia. Hay niños que están siendo asesinados, porque no solamente hablamos de la violencia que se ha generado en sectores del país, sobre todo en la costa, pero ahora no hablemos solamente de la costa, la violencia se ha dispersado en todo el país. Entonces, Andrés, seamos responsables. Yo entiendo que estamos en precampaña y es necesario ir a la vieja confiable. La culpa es de Correa, pero no, la culpa hoy por hoy es de la ministra Palencia y de Noboa, que es el presidente. Ana, con usted terminamos este segmento, por favor. Bueno, yo no creo que la culpa se tenga que achacar a una sola persona, porque para que esto funcione y hablemos del Ecuador que todos nos merecemos, de un Ecuador sin miedo, de un Ecuador con oportunidades, todo tiene que funcionar bien. Como Asamblea Nacional, vuelvo y repito, hemos aprobado lo que el gobierno nos ha pedido para que tenga herramientas de gobernabilidad, todo, pero no tiene funcionarios que hacen lo que deberían hacer para que no tengamos apagones, para que vivamos en seguridad. Mire, yo soy de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Era una de las provincias más seguras del país. Ya no lo es. Ahora hasta en urbanizaciones privadas se meten los delincuentes a querer robar y secuestrar. ¿Y qué es lo que pasa? En ciertas provincias les declaran en estado de emergencia, se militarizan. ¿Y qué es lo que hacen los maleantes? Migran a otras provincias que estamos desprovistas de cuidado por parte del Estado, cuando ya les clavaron impuestos y todo el cuento que les metieron para el paquetazo con el pretexto de la seguridad. Y eso es algo que no existe en la realidad. Entonces este es un llamado a que el presidente prenda la luz y se entere de lo que está pasando en la realidad. Hay inseguridad, no hay reactivación económica. Mientras no haya reactivación económica a través de la inversión
pública, tampoco vamos a poder hablar de que va a disminuir los índices de inseguridad. Todo está tomado de la mano y ahí todas las autoridades, todas las instituciones tienen que poner de parte, así como sí ha puesto de parte de la Asamblea Nacional. Y sí se tiene que fiscalizar a malos ministros que no están haciendo lo que corresponde. Si es la ministra de la Seguridad y hay inseguridad, ¿qué significa? Que no está cumpliendo con su trabajo. Y no puede prender la luz porque hay apagones. Entonces también eso es otro problema que contribuye a la inseguridad. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte y enseguida retornamos. El Consejo Nacional Electoral aprobó el miércoles la convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas de 2025. Desde el viernes se abrió el plazo para inscribir candidaturas y se extenderá hasta las 18 horas del 2 de octubre. Recordemos que de los 17 binomios presidente-vicepresidente que se registraron en un inicio, solo se propició una alianza nacional entre la Revolución Ciudadana y Reto, por lo que se entendería que finalmente tendremos 16 binomios inscritos. A esto hay que sumar la crítica que se ha hecho sobre la crisis de representación de las organizaciones políticas, la falta de profesionalización de los candidatos, la incapacidad para crear nuevos cuadros y la dificultad de escoger a los militantes por sobre figuras coyunturales. Frente a eso, ¿qué le espera a los ecuatorianos en las próximas elecciones? Y el escenario a esta hora, Ana, es que el oficialismo y el correísmo tendrían la primera opción. ¿Qué advierte usted respecto a lo que puede ocurrir con esto que llaman la tercera vía? Por favor. Bueno, si algo nos han dejado como experiencia los anteriores procesos electorales es que quienes parecen los absolutos ganadores no terminan siendo los ganadores. Y ese es un claro ejemplo de lo que pasó en las últimas elecciones. Quien es ahora nuestro presidente en las encuestas no estaba ni en el top 4 ni en el 5 siquiera. Estaba, digamos, como que en el pelotón de los rezagados, pero pasan una serie de circunstancias que se dieron y ahora él es el presidente de la República. Ese es el claro ejemplo de que en un proceso electoral todo puede darse. Por eso hablar de quién pueda o no llegar a Carondelet, al gobierno, a servir al país, pues sería un poco adelantado. Lo que yo sí le puedo decir es que al menos como Construye 25 representamos esa vía de experiencia, porque lo que estamos viviendo hoy es el fracaso de la improvisación y el claro ejemplo de la improvisación es que no ejecutan los presupuestos pese a que sí tienen presupuestos, que el país en realidad, ese pueblo sí está sufriendo hambre, miedo y en ese sentido nosotros somos esta organización política que ha armado los cuadros electorales con tal responsabilidad de que todas las personas que estamos en la papeleta electoral no somos los menos peores, sino en realidad somos personas que estamos preparadas para ejercer las funciones para las cuales esperemos nos Paola, elijan. y tenemos un ingrediente especial, que tenemos un candidato que es presidente o un presidente candidato. ¿Qué ocurre esto desde la perspectiva y lectura que usted hace? Quizás muchos elementos que pueden también ir minando la misma imagen presidencial frente a una elección, porque obviamente está abiertamente en campaña y esto lo hace cometer errores recurrentes. Pero creo que lo que se va a generar en próximas semanas, y lo dejo aquí para el debate porque creo que no es menos importante, yo sé que para Anita el Ministerio de la Mujer no es muy importante, pero yo creo que los derechos de las mujeres sí son importantes, así tengamos distancias ideológicas importantes, lo que va a pasar con la vicepresidenta de la República. Porque el presidente, candidato, como ya lo hicieron en la Comisión de Fiscalización, se saltaron la ley y las normas, están buscando exactamente lo mismo para librarse a través de su un sistema administrativo. Terrible, Andrés. Y esto, insisto, y lo digo sí, porque yo creo infinitamente en el liderazgo de las mujeres. Podemos estar en desacuerdo con muchas cosas, porque es normal estar en desacuerdo en democracia. Pero este país no puede estar de acuerdo que a una vicepresidenta que fue en la papeleta con el presidente de la República se la haya exiliado a vivir en otro país, que la hayan tratado como la han tratado. Yo he sido, sobre sus ideas, yo he sido una confrontadora directa con la señora Abad. Pero creo que ninguna persona, ninguna mujer en política merece lo que el presidente de la República le está haciendo. Y ojo, a estar atentos porque ya están intentando fraguar una forma ilegal a través, por Dios, ¿cómo es posible que subalternos, la directora de talento humano de la vicepresidencia emita un documento para votar a la vicepresidenta? Con la participación del Ministerio de Trabajo. Pero por favor. Ahora, Paola, el correísmo tiene un techo sobre el cual ya no puede superar. ¿Qué cree usted que puede pasar? Mira, Andrés, yo en parte coincido con lo que ha dicho Ana.
yo creo que en este momento el país está viviendo quizás el resultado de las improvisaciones que, a decir pues, de muchos, por una campaña que más ha sido frívola, líquida, al TikTok, y no ha generado respuestas a los problemas estructurales que el país tiene. Entonces, los ecuatorianos hoy tienen la necesidad de ir a votar por algo cierto, por propuestas que le permitan al país recuperar sobre todo la estabilidad, no solamente en seguridad, sino la estabilidad económica, porque este país tiene una contracción económica muy fuerte, cerca de 10.000 millones de deuda. El presidente no ha hecho absolutamente nada para tener una política económica propia que le permita sortear en una economía dolarizada. Si vas a seguir la receta del Fondo Monetario Internacional, vas a terminar como estás ahora y no vas a poder resolver los problemas que son apremiantes. Personas que necesitan diálisis, que se le arrodillan a los funcionarios del gobierno y ni siquiera hay para diálisis. Entonces, entendamos que los problemas del Ecuador hoy no se solventan con estas frivolidades que el presidente de la República le sigue proponiendo al país. Esta idea de frivolidades, el hecho de que se gane una elección con un cartón o que se gane una elección con zapatitos rojos, hace que los temas de fondo queden a un lado. Yo siempre he dicho, mi estimado Andrés, que la democracia no es solamente un derecho, sino es una responsabilidad. Responsabilidad por parte de las organizaciones políticas de ponernos en la papeleta los mejores cuadros posibles para que podamos tener personas formadas, pero no solamente en una formación académica, sino en una formación de principios y valores que sean inclaudicables, que no venga ningún gobierno de turno a estar comprando asambleístas para tenerles después extorsionados y votando cualquier tontería que vaya en contra del país. Y me refiero claramente a esos asambleístas que se dejaron comprar por el gobierno de turno y que, como es un delito, están secuestrados por el gobierno, pero son tan traidores que se fueron con el gobierno de Noboa, pero filtran todas las estrategias de su gobierno. Está armando mal su equipo, presidente Noboa. Está armando tan mal el equipo que nos pone en la lista nacional escondidito al Baby Torres, al amigo de Muentes, Pablo Muentes, que está en el caso Purga, aprovechándose de esos temas electorales, que es votar todo talista y por aquí, cuando lo que tendríamos que hacer los electores es saber por quién estamos votando. En mi caso, yo soy precandidata a la lista nacional y ahora tendré que hacer el trabajo en todas las provincias del país, pero hablando desde las propuestas que vamos a hacer y las que ya hemos hecho como legisladores. Y bien que usted recuerda, Muentes es asambleísta, pues. ¿Es? Bueno, pero es asambleísta. Pero no de mi partido. No, yo no estoy diciendo que ese es su partido. Lo que pasa es que la institución en general se contamina, se daña, se perjudica cuando hay estos casos. Hoy la democracia exige en realidad mucha responsabilidad sobre los cuadros políticos. Yo creo que es democrático que la gente diga, yo voto por esta tendencia porque me parece que sus ideas van más conmigo, como puede pasar con otras tendencias. Hoy hay de todo como en botica en la lista electoral, pero creo que lo más importante de todo, más allá de cualquier situación que se pueda presentar, porque siento que la asamblea que viene va a estar igual de atomizada, siento que la Asamblea Nacional que vamos a elegir en el 2025 va a tener igual o peores, digamos, situaciones para su conformación, porque justamente el método hace que la dispersión sea inevitable. De acuerdo a las encuestas, nosotros seguimos siendo opción electoral de acuerdo a los datos para la Asamblea Nacional. Seguimos siendo una fuerza política que la gente confía, Paola, para ir a la Asamblea y eso es importante. Casi con un sí y un no. ¿Usted es partidaria de una constituyente? Mira, Andrés, yo creería que sí. Sin embargo, yo creo que es importante que más que una constituyente, pensemos en una constituyente que permita hacer reformas para rehacer la Constitución específicas, para temas específicos, porque sí creo que luego del Trujillato la institucionalidad se ha visto debilitada. Por ejemplo, lo del Consejo de Participación Ciudadana, yo creo que sí se debería la revisar. Constituyente, Ana, con usted terminamos. Tenemos que tener una nueva constitución. Una nueva. Sí, pero hay que ver la manera y los momentos, porque hay momentos donde no sería prudente, porque dependería quién tuviese esa mayoría en esa asamblea constituyente. Porque esta Constitución del 2008 de Montecristi es inspirada en la Constitución de Venezuela y vayan a ver cómo está Venezuela. Nos dejó bodrios como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que desde el principio nos heredó funcionarios
que les ratificaron del antiguo Congreso, como Carlos Poli Faglioni, que ahora está siendo juzgado en los Estados Unidos de América por haber sido un contralor que recibió sobornos, cuando él tenía que ser el que cuide que los funcionarios no reciban sobornos. Entonces, está claro que hay muchas cosas en esa Constitución que tienen que ser anuladas, que tienen que ser cambiadas, pero tenemos que ser sabios y prudentes y entender los momentos en los cuales tienen que darse esta situación. Gracias a Paola Cabezas, gracias a Ana Galarza. Nos despedimos, felicidades, hasta la próxima semana, Ecuador. Teleamazonas presentó Hora 25, con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes.